Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11 por Radio Fénix, porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mal. Soy un luchador social que cumple una tarea. Muy pero muy buenos viernes, aquí estamos en otro El Popular en Radio. Aquí un saludo para Paola, Victoria Alfaro les habla. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. ¿Salimos entonces con el editorial? A la voluntad mayoritaria de Chile. Editorial. Tercer Congreso del Pueblo. Este domingo se realiza la primera instancia nacional de síntesis del proceso de elaboración programática del Movimiento Popular que implica el Tercer Congreso del Pueblo, convocado bajo la consigna Construyendo el Uruguay del Futuro. Como señalamos en varios editoriales y notas que han intentado ir dando cuenta de este proceso, esta herramienta tiene una larga y hermosa tradición histórica en nuestro país. Hace 58 años se realizó el primero y se transformó en una referencia ineludible de la historia del movimiento popular y del Uruguay todo. Fue una contribución fundamental para sentar los cimientos de la unidad. El segundo fue en el 2008 y también realizó aportes sustantivos. El tercero, que está en marcha, tiene toda la potencialidad para lograr serlo. En Uruguay hay dos proyectos de país en disputa y hay dos bloques históricos, políticos y sociales que lo expresan y buscan materializarlos en la realidad. El Congreso del Pueblo es una de las expresiones, en el plano programático, de la construcción del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios. Es muy importante la construcción de un programa que exprese las perspectivas del movimiento popular para responder al presente y a la vez proponer un futuro diferente. No es un programa de gobierno, tampoco es un conjunto ordenado de reivindicaciones, es la síntesis superior de estas llevadas al plano programático, contiene las líneas de un planteamiento estratégico. A lo largo de la historia, el movimiento sindical uruguayo y todo el movimiento popular ha demostrado su madurez y su capacidad de propuesta. El programático es un plano superior de disputa de hegemonía con las clases dominantes. También es una afirmación de la independencia de las organizaciones sociales. El Tercer Congreso del Pueblo, que es un proceso que ya comenzó y continuará, será medido por su capacidad de aporte, pero como un programa no es solamente un documento escrito con propuestas serias y fundamentadas, que lo es, sino también, y a la vez, la construcción de la fuerza organizada que luche por él y por su concreción en la realidad. Todo lo que se avanzó y se avance en construcción de pueblo organizado será una parte fundamental para tener en cuenta. Hay que valorar mucho los aportes construidos en las comisiones temáticas, los cientos de reuniones y debates realizados en todo el país y también el fortalecimiento de las intersociales y del vínculo del movimiento sindical con múltiples sectores organizados de la sociedad que ya se han dado en este proceso. Lo dijimos y lo reafirmamos. El Tercer Congreso del Pueblo puede ser un salto en calidad en la construcción de una propuesta programática y del tamaño de pueblo organizado para pelear por ella. Un salto de calidad en la disputa de la hegemonía con las clases dominantes. Ese desafío se ancla fuertemente en el presente, pero incorpora la mirada hacia el futuro a construir. Pero también afirma sus raíces profundas en la lucha histórica de nuestro pueblo por su emancipación. Por eso es una muy buena elección la fecha de esta primera instancia de síntesis en el Galpón. El 10 de septiembre de 1815, desde Purificación, José Artigas, el protector de los pueblos libres, emitió el histórico Reglamento Provisorio de la Provincia Oriental para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, más conocido como Reglamento de Tierras.
la primera reforma agraria del continente y una de las piezas políticas más relevantes de la Revolución Popular Artiguista. Es una buena fecha para realizar esta primera instancia del Tercer Congreso del Pueblo que busca, con el protagonismo popular, construir las ideas para realizar la tan postergada pública felicidad por la que luchó Artigas. Vamos entonces con la segunda parte de la editorial. Justamente nuestra música inicial nos dio el puntapié. Muy bien. Allende, compañero presidente. Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, que derrocó el gobierno democrático de Salvador Allende y la Unidad Popular e inició una feroz dictadura fascista que se extendió hasta 1990. Es muy necesario hablar de esa fecha y lo ocurrido para reivindicar el papel de Allende y del gobierno de la Unidad Popular y para enfrentar el discurso negacionista de la derecha chilena continental y del imperialismo yanqui que buscan lavar su responsabilidad y trasladar la culpa del golpe a sus víctimas. El 11 de septiembre de 1973 el golpe de Estado lo dieron la oligarquía chilena en defensa de sus privilegios, con un papel destacado de los grandes medios de comunicación, en especial del diario El Mercurio, intelectual orgánico del golpismo y la dictadura. La gran mayoría de la derecha política, la ultraderecha que ejerció la violencia y la desestabilización, los militares fascistas y nazis y el imperialismo yanqui. Esos, y no otros, fueron los responsables de terminar con la democracia, apoyar a una dictadura asesina durante más de 15 años y de instrumentar a sangre y fuego una transformación conservadora de Chile, de la que el pueblo chileno está intentando construir los caminos para salir medio siglo después. Allende gana las elecciones en septiembre de 1970, encabezando la expresión más amplia de unidad de la izquierda chilena lograda hasta entonces. El 9 de octubre de 1969, el Partido Socialista y el Partido Comunista convocan a conformar un amplio espectro unitario. En diciembre de 1969 se crea la Unidad Popular, a la que se integran, además del Partido Socialista y el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, la Acción Popular Independiente y el Partido Socialdemócrata. En 1971 se incorporan la Izquierda Cristiana y el Partido Izquierda Radical, haciendo una contribución fundamental a ese proceso de unidad, nada menos que Pablo Neruda renuncia a su precandidatura presidencial por el Partido Comunista para apoyar a la de su compañero y amigo Salvador Allende. El gobierno de la Unidad Popular, encabezado por Allende, se propuso construir el socialismo en Chile por la vía pacífica y pluralista. Es un ejercicio imprescindible leer el programa de gobierno de la Unidad Popular, las primeras 40 medidas y muy especialmente el discurso de Allende ante el Congreso al asumir la presidencia. Se propusieron transformar el Estado y la Constitución, promoviendo la participación popular, una seguridad social universal, garantizar los derechos sindicales y de huelga, la educación y la salud gratuitas, profundizar la reforma agraria, nacionalizar los recursos naturales de Chile, especialmente el cobre, una política exterior soberana, denunciando los acuerdos con Estados Unidos y el papel antidemocrático de la OEA, terminar con el analfabetismo y producir y difundir la cultura para todo el pueblo chileno. La oligarquía y el imperialismo desestabilizaron al gobierno de Allende desde el primer momento. Eso está más que probado por documentos desclasificados de los yanquis, investigaciones académicas y de los mismos hechos históricos. Primero buscaron impedir que Allende asumiera, luego crearon grupos terroristas de ultraderecha que realizaron atentados y asesinatos. El 25 de octubre de 1970 fue asesinado el general René Schneider, comandante en jefe del ejército que se había opuesto a impedir la asunción de Allende. Hubo locao patronales, huelga de los empresarios camioneros para provocar desabastecimiento, coordinación entre la empresa gringa ITT y el Banco Mundial para ahogar económicamente a Chile. Días antes del golpe hubo un intento de asalto a la moneda por grupos paramilitares fascistas que provocó más de 20 muertos. Allende respondió a esa violencia criminal con la convocatoria a un plebiscito para que el pueblo definiera y para impedirlo dieron el golpe. Hay extensa documentación sobre las reuniones del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, su secretario de Estado, Henry Kissinger, y los jefes de la CIA con la derecha chilena, los militares fascistas y empresarios, en particular el director de El Mercurio, para coordinar y financiar estas acciones golpistas. El golpe contra Allende fue parte de la estrategia continental contrarrevolucionaria del imperialismo yanqui.
que tenía como antecedente la invasión a Guatemala en 1954, el intento de invasión a Cuba en 1961, el golpe en Brasil en 1964, el golpe en Uruguay en junio de 1973, apenas meses antes, no le perdonaban a Allende el ejemplo de mostrar la posibilidad práctica de construir el socialismo por la vía pacífica. Había que ahogar en sangre esa experiencia inédita. Por eso, este 11 de septiembre denunciamos la responsabilidad de la oligarquía chilena, los fascistas con uniforme y sin él, y del imperialismo yanqui, y defendemos el papel heroico del Partido Comunista, la izquierda y el movimiento popular chileno en defensa de la democracia y la libertad. Es un hecho relevante que a 50 años de aquel día terrible, hoy en Chile haya un gobierno encabezado por Gabriel Boric y conformado por fuerzas de izquierda y progresistas que con dificultades y contradicciones defiende esa historia de lucha y acumulación. Como hace 50 años, desde Uruguay, con convicción afirmamos: el ejemplo de Allende vive y vivirá en la memoria de su pueblo y de los pueblos de América Latina, que luchan por su liberación. Con orgullo y respeto decimos: salud, compañero presidente. Con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada, que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande y cada vez más justa, cada vez más justa la vida de nuestra patria. Bien, continuamos entonces con el contenido de nuestro programa, Fede. Internacionales. Continuando con la temática de los 50 años del golpe de Estado en Chile, vamos a compartir un extracto de la crónica documental que es una crónica del documental La Batalla de Chile, el golpe de Estado, que tiene 3 capítulos, que fue filmado en el momento en el que se estaban desarrollando los hechos. Lo recomendamos fuertemente. Cada documental tiene una perspectiva diferente, la perspectiva de la burguesía, la perspectiva en el sentido de cómo la burguesía actúa para realizar el golpe de Estado, los debates de los trabajadores, las distintas contradicciones que se generaban allí. Sí. Bueno, entonces lo recomendamos y en particular elegimos el que tiene que ver con el golpe de Estado específicamente y redujimos a 12 minutos un documental de 1 hora y media donde van a ver exactamente eso, ¿no? Cómo fue la cronología de los hechos. Es un documental dirigido por el cineasta chileno Patricio Guzmán. Santiago de Chile, 29 de junio de 1973. Al no poder destituir constitucionalmente al presidente Allende, la estrategia del gobierno norteamericano y la oposición chilena pasa a ser la estrategia del golpe de Estado. Después de su fracaso en las elecciones presidenciales de marzo de 1973, la oposición inicia la aplicación rigurosa de un plan insurreccional. El día 29 de junio, un sector del ejército precipita los acontecimientos. A las 9:10 de la mañana, un solo regimiento ataca el Palacio de Gobierno con 6 tanques y algunos vehículos de transporte. El Parlamento, el Poder Judicial y los partidos opositores guardan silencio. Sin embargo, las tropas golpistas no reciben el apoyo del resto de las Fuerzas Armadas. Los generales Pickering, Sepúlveda y Prats encabezan el grupo de oficiales más resueltos en sofocar la asonada. En cambio, otros altos mandos se limitan a permanecer expectantes. Tal es el caso de Augusto Pinochet, más tarde jefe del gobierno militar, que esta vez se suma a las fuerzas leales. Frente a la amenaza de golpe de Estado, el Partido Comunista y un sector de la izquierda coinciden con las ideas del presidente Allende. Se trata de evitar un enfrentamiento armado en condiciones que se estiman desfavorables. Para ello, este sector plantea apoyarse en los mandos militares que respetan el sistema democrático. En el plano político,
diferencia de su ala más tradicional, el Partido Demócrata Cristiano no desea por el momento dialogar con el gobierno. Aún así, tanto Allende como un sector de la izquierda y de la propia democracia cristiana continuarán los esfuerzos para iniciar un diálogo que modifique la correlación de fuerzas ante un posible golpe de Estado. El 19 de julio los trabajadores del cordón industrial Vicuña-Maquena ocupan la principal carretera de su zona. ¿A qué se debe la toma de la carretera? Esto se debe, compañero, en apoyo a los compañeros que fueron desalojados de Inmetal. ¿Ha venido alguna autoridad de gobierno para acá? Eso es lo que estamos esperando, compañero, que venga una autoridad y solucione el problema de estos compañeros. Un día antes, los obreros del cordón Cerrillos han realizado una acción similar. La protesta de este sector de trabajadores se dirige contra los intentos del gobierno de devolver algunas industrias para facilitar así un posible acuerdo mínimo con la democracia cristiana. Las contradicciones de la izquierda sobre la estrategia a seguir para detener el golpe estallan públicamente. El 19 de julio, la Escuela de Infantería allana una fábrica en el pueblo de San Bernardo. Sin excepción, todos los sectores de la izquierda reconocen la necesidad de preparar la defensa armada del gobierno. Pero la falta de dirección única impide la formulación de un plan conjunto. Consciente de las discrepancias, pero convencido de su estrategia, Allende se muestra dispuesto a lograr un entendimiento mínimo que evite la ruptura constitucional. La posibilidad de un cierto acuerdo entre Allende y la cúpula demócrata cristiana causa una profunda inquietud entre los adversarios más irreconciliables del gobierno. El 27 de julio, a la 1:30 de la madrugada, la extrema derecha asesina al comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente
decisión de Allende. Ante el cierre del comercio, una parte de la población apoya las juntas de abastecimiento y fortalece los llamados almacenes populares. En poco tiempo, la mitad de Santiago se beneficia con el abastecimiento directo. Mientras tanto, en Valparaíso, un grupo de la marinería detecta la conspiración naval e informa a varios jefes de la izquierda. Esta acción es descubierta por los altos mandos y los marinos son acusados de amotinamiento. Mediante un acuerdo en la Cámara de Diputados, la oposición rompe definitivamente el 22 de agosto con el régimen constitucional. Este acuerdo, sin fuerza legal, señala que el gobierno estaría quebrantando la Constitución y representa un abierto llamado a la intervención militar. Aprobada por mayoría simple, esta declaración justifica la rebelión castrense y concede legitimidad al golpe de Estado. A partir de ese momento, los hechos se precipitan. Un grupo de mujeres se congrega frente a la casa del comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, jefe natural de los oficiales que respetan el sistema democrático. Al otro día, la Junta de Generales le niega su respaldo y Carlos Prats resuelve presentar la renuncia. También renuncian los generales Pickering y Sepúlveda, los principales mandos leales. Augusto Pinochet, que aparece como un militar profesional y respetuoso de la Constitución, se convierte en el nuevo comandante en jefe. Mientras la conspiración avanza, la oposición civil inicia la última ofensiva. Días más tarde, los adversarios del gobierno piden la renuncia del propio jefe de Estado. Casi 3 años de guerra económica han permitido a la Casa Blanca y la oposición interna ganar a un importante sector de la clase media. Es aquí donde los oficiales rebeldes encuentran la base de apoyo social para la continuación de sus planes. El día 4 de septiembre se cumple el tercer aniversario del triunfo electoral de Salvador Allende. A pesar de la crisis, los simpatizantes del gobierno realizan una de las concentraciones más grandes de la historia política del país. 3 días después, Salvador Allende informa a sus colaboradores que desea convocar un plebiscito para resolver por la vía democrática la continuidad del gobierno. La fecha marcada para dar a conocer públicamente este plebiscito es el día 11 de septiembre. Frente a este pueblo movilizado, pero sin armas, va a entrar en acción el último recurso de la oposición interna y del Departamento de Estado norteamericano. El 11 de septiembre, la Armada desencadena el golpe de Estado en el puerto de Valparaíso. Al mismo tiempo, 4 destructores norteamericanos se acercan a las costas chilenas para participar en la Operación Unitas y mantienen contacto permanente con los golpistas. Durante la madrugada, la mayoría de los oficiales constitucionalistas han sido neutralizados. A las 8 de la mañana, algunos aparatos de la Fuerza Aérea empiezan a sobrevolar la capital. A las 8:20, los jefes de la sublevación exigen la renuncia del jefe de Estado y le ofrecen un avión para que abandone el país. A las 9:15, el presidente constitucional se prepara para combatir y habla nuevamente por radio. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Junto al presidente Allende, que rechaza la rendición, permanecen 40 combatientes civiles dispuestos a enfrentar el ataque. A pesar del bombardeo, los defensores del palacio resisten 3 horas. A las 2:15 de la tarde, el presidente Allende muere en La Moneda. A las 9 de la noche, los jefes de la sublevación se presentan públicamente al país. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende.
partir del 11 de septiembre, todos los recursos del ejército chileno son utilizados para reprimir el movimiento popular, con la complacencia del gobierno norteamericano. La primera resistencia armada ofrecida por algunos cordones industriales, poblaciones, minas y centros agrícolas es aplastada rápidamente en lucha desigual. Cientos de personas pierden la vida y los principales campos deportivos se convierten en campos de concentración. La democracia representativa más larga de la historia de América Latina ha dejado de existir. Sin embargo, a partir del mismo día 11 de septiembre, las fuerzas democráticas comienzan a reorganizarse poco a poco en la clandestinidad y adoptan numerosas formas de resistencia. La batalla de Chile no ha terminado. Esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en mañana que tengo delante. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Voz inconsciente, candescente, desmedida. Tu figura se la Muy bien, continuamos entonces aquí en los estudios de la Fénix con El Popular en radio y ahora vamos a hacer un repasito de lo que es el semanario El Popular, que ya está prontito siendo repartido por todo el país, Victoria, ¿verdad? Exactamente, Paola, y antes de seguir quería felicitarte por el excelente trabajo de edición que hiciste con lo anteriormente expuesto sobre el golpe de Estado en Chile. Vean los documentales porque están muy buenos. Gracias. Realmente, y bueno, muchísimas gracias. Y también queremos saludar a Federico, que está allá al pie del cañón con los controles, y seguimos con El Popular. Dale. Vamos, la tapa da una preciosa imagen de nuestro prócer, de nuestro general, de nuestro compañero, el compañero Artigas, el compañero José Artigas, claro. Una tapa preciosa realizada por Cuesta. Y bueno, y también tenemos ahí un título del programa para la pública felicidad, de la cual vamos a ahondar más adelante, que es sobre el tercer Congreso del Pueblo. Una nota de economía, inflación y atraso cambiario. Les recomiendo muchísimo leer esta nota sobre nuestra dichosa economía, cómo va fluctuando y cómo esto beneficia o no también al sector agroexportador. Y ahí tenemos unas jornadas que se están realizando en estos momentos de economía crítica y economía feminista que han invitado acá en Montevideo. Se está realizando hasta el 9 de septiembre, si no me equivoco. Mirá qué interesante. Y bueno, después, el próximo número vamos a tener un análisis sobre lo realizado en esa jornada, que va a estar muy interesante y recomiendo. Excelente. Editorial, después van las páginas que ya las leímos, hasta hacia el tercer Congreso del Pueblo, Trabajo, Pan y Techo, y allí vamos a profundizar pronto con las entrevistas, que las vamos a pasar para que ustedes las escuchen. No se olvide que el Teatro El Galpón el domingo, de 11 a 14 horas va a estar abierto para todo el que quiera acudir al Congreso del Pueblo. Tenemos también aquí una nota muy buena de Paola, diversidad. Todos los derechos para todas las personas. Este es el mes de la diversidad también y comienza ahora el trabajo hacia la marcha de la diversidad, pero también hay muchas actividades durante el mes. Todo el mes. Hay que fijarse también en la página de la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, que están ahí. Y este sábado tienen bailongo la gente de la marcha. Exactamente, también están invitando y están haciendo recursos, así que todo aquel que tenga ganas de mover el esqueleto, el sábado está invitado ahí también para el baile. El 11 de septiembre, Lo esencial, el ejemplo de Allende. Esto es el editorial del Siglo que mandó especialmente para El Popular, así como un recuento que se titula El golpe, hecho por Hugo Guzmán, el director del Siglo, también especialmente para El Popular, que están muy buenos estos dos artículos para profundizar un poquito más sobre lo que hablábamos recién. Y también acá un artículo de Bategasori, La escuela en la patria vieja. Está excelente, como siempre, Bategasori, de la Fundación Ronde Arismendi, sobre José Artigas y el 10 de septiembre. Amplio respaldo por el PIC-CNT a la papeleta para el plebiscito, lo resuelto en la mesa representativa, y también la presentación del libro de Guillermo Machado. Y tenemos aquí otro artículo escrito por Gabriel Mazarovich sobre Uruguay y Montevideo destacan en velocidad de internet móvil, también recomendable. Todo lo que se están llenando la boca ahora por la velocidad del internet móvil, como si se hubiera descubierto hace 2 días. Sí. Después tenemos Uruguay viene perdiendo industria y mano de obra de calidad, la marcha de los sindicatos de la industria que se realizó hace unos días, defendiendo el trabajo de calidad y la dignidad del trabajo sobre todo. Cumbre de los BRIC,
Se realizó también. Y la última, la contratapa, Albarro, si quiere ganar una nota hecha de Gonzalo Pereira sobre el Congreso del Pueblo. Excelente, Victoria. Y ahora rápidamente seguimos con el contenido. Internacionales. Entrevista. Este domingo 10 de septiembre, como bien decíamos, el Teatro El Galpón se presenta la primera síntesis de intercambio que vienen llevando adelante múltiples organizaciones sociales de cara a la construcción de un programa popular de cara al Congreso del Pueblo. El Popular entrevistó a Rodrigo Alonso, Brenda Bagliacini, exactamente, y Carolina Carretero sobre algunos de los contenidos que serán presentados. Vamos, Fede. Estamos con Rodrigo Alonso, docente, economista de la Universidad de la República. Queríamos consultarte cuál es tu visión del Congreso del Pueblo y cuál es el aporte que puede hacer la academia al mismo. El Congreso del Pueblo es, primero fundamental en tanto implica profundizar un debate programático, ¿no? Y lo programático es clave en tanto nos permite lograr una mirada de totalidad, en el marco de un campo muy diverso, como es el campo popular uruguayo, que tiene una visión de diferente índole. La necesidad de transitar hacia la unidad programática como un componente previo de la unidad estratégica me parece importante, y creo que el Congreso del Pueblo justamente se propone eso, ¿no? Además se propone superar las luchas de carácter más inmediato, más particulares, en un sentido de lucha más estratégica y más general, y creo que eso es un termómetro de madurez política. La academia ahí creo que tiene varios aportes para hacer. Uno es a favorecer el proceso de sistematización de los aportes, de los debates, y otro es poner su saber en sí mismo para darle más basamento a lo que es la caracterización y el diagnóstico y a lo que son las propuestas, ¿no? Porque un debate programático no emerge de la doctrina, sino que emerge fundamentalmente de la realidad concreta, claro, de los problemas concretos en su complejidad, de la situación histórica, de la situación de fuerzas políticas también, y sobre todo lo que tiene con el diagnóstico, el papel de la academia es fundamental. ¿Cuáles serían para vos los temas más urgentes que deberían tratarse en este Congreso? Bueno, hay como varios niveles. En primer lugar aparece todo el problema de la pobreza y la emergencia social, que se ha agravado en los últimos años. Hay un primer campo de problemas que es un tratamiento urgente, porque son emergencias humanas, ¿no? Hay un segundo nivel de problemas, creo que es el de la desigualdad estructural que tiene Uruguay. Y con desigualdad me refiero a cuestiones vinculadas con la desigualdad económica, ingreso y de riqueza, pero también con la desigualdad más en el plano social y político, ¿no? De un montón de colectivos relegados, que son parte del proceso del Congreso del Pueblo. Es una desigualdad más simbólica, más social esta, ¿no? Y el tercer nivel es el del proyecto de desarrollo, del proyecto país, porque no basta con atacar la emergencia ni con trabajar en clave igualitaria, sino que hay que darle basamento a eso. Y el basamento de eso te lo da un proyecto estratégico de desarrollo, ¿no? Perfecto, esa es, digamos, la mirada a futuro. Ahí estaría la mirada a futuro del proyecto de país. Sí, y ahí hay componentes importantes asociados a recuperar lo que son las capacidades de planificación y estrategia que puede tener el Estado sobre el desarrollo económico del Uruguay, porque si hay algo que empieza a quedar claro es que los solos equilibrios o desequilibrios de mercado no constituyen un proyecto de desarrollo, ni tampoco lo constituye un manejo macroeconómico adecuado. Un manejo macroeconómico adecuado es una condición necesaria, pero no suficiente para estar hablando de un proyecto de desarrollo. Entonces es clave que se ponga el énfasis en ese sentido. Y creo que es clave particularmente hoy, y ahí me interesa ubicar el Congreso del Pueblo en un contexto más general, que tiene que ver con que nosotros hemos transitado desde el 2004 hasta el 2015, 2019 aproximadamente, un proceso de expansión muy sostenido en la economía uruguaya, que también tuvo un correlato en la región. Pero eso llegó a un nivel de cierta meseta, de cierto enlentecimiento, que empieza a dejar, creo yo, sin agenda muy clara a todos los que son los proyectos progresistas y de izquierda en la región. Entonces, en ese momento en el que estamos,
de este ciclo, que estamos saliendo de un largo ciclo de expansión que tuvo un proceso de agregación social muy importante, se plantea con más fuerza la interrogante de qué lineamientos programáticos tenemos para esta nueva etapa de la región. Incluso en una coyuntura latinoamericana donde los relevos de los ciclos progresistas en muchos casos están siendo por derecha, incluso por la ultraderecha, como se muestra en el caso de Milei, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que el Congreso del Pueblo tiene un papel muy importante para jugar. ¿Estamos hablando más que nada aquí de un desarrollo productivo o vamos un poco más allá? Vamos en varios niveles, ¿no? Porque el Congreso del Pueblo articula la rica diversidad del campo popular. Claro. Entonces, como te planteaba, hay planteos de diferente índole, desde cuestiones vinculadas con el ambiente, cuestiones vinculadas con los derechos de la población afro, la lucha feminista, el trabajo de las cooperativas, el trabajo de comunidades de carácter indígena, y también creo que aparece esta discusión del desarrollo productivo, es decir, cómo superar los cuellos de botella propios de las economías primarias exportadoras como la uruguaya. ¿Cómo hacemos para superar, digamos, ese círculo vicioso en el cual tenemos cierta prosperidad cuando los precios de las materias primas son altos, pero cuando eso se retrae, empieza a apretar el cinturón y lo que queda ahí es la distribución, cómo se distribuye el ajuste? Bueno, como la gran interrogante acá es cómo superamos ese cuello de botella. Y ahí aparece el problema de la planificación estratégica del Estado, y sobre todo aparece una cuestión más específica dentro de ese tema, que es cómo utilizamos las ganancias extraordinarias de los periodos de bonanza justamente para que sea sostenible una transformación de la matriz productiva vinculada con el aumento de la productividad del trabajo, ¿no? Que garantice empleo de calidad, mejores salarios y una base material capaz de sostener los procesos de integración social, que estos no se desarmen una vez que termina ese periodo de expansión. Claro, ahí tenemos otro punto que es el tema de los impuestos al capital también, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hay un tema clave, sí. Porque el gran problema del Uruguay es cómo hace para distribuir los beneficios extraordinarios que le reporta el agro, sobre todo en la fase de expansión económica. Hoy en día eso se ha estado distribuyendo por la vía del abaratamiento del dólar, o sea, la baja del tipo de cambio. Pero esa es una manera muy ineficiente de distribuir los beneficios del agro. Entonces hay que pensar formas más eficientes y más racionales de distribuir y utilizar los rendimientos extraordinarios del sector agropecuario. Ese es todo un debate que es impositivo, pero es sobre todo un debate político porque imagínate lo que va a generar eso políticamente, ¿no? Pero es una discusión que nos compete a todos, no le compete solamente a la gente del agro o a los sindicatos, es una discusión país, nacional, donde se juegan las posibilidades efectivas de desarrollo nacional. El domingo es la presentación de la primera parte, digamos así, de este congreso. ¿Cómo lo estás viendo vos? Se presenta el resultado del trabajo de una primera etapa que tuvo como tarea la de recabar insumos, la de producir insumos también nuevos a partir del trabajo en 4 comisiones temáticas, y además también recogió insumos de una serie de penales territoriales que se desarrollaron en el interior del país. Eso es muy importante del proceso Congreso del Pueblo, garantizar la participación del conjunto del territorio nacional, que garantice a su vez el equilibrio territorial del proyecto país, ¿no? Y bueno, y ahí queda, como saldo de eso, queda un material que va a ser presentado el domingo, que es muy interesante porque recoge una serie de propuestas y lineamientos de todos estos espacios donde participaron decenas de organizaciones, cientos de personas, pero que sale en una fase, diría, más vinculada con el insumo que con la resolución. O sea, lo que se presenta este domingo no compromete a las organizaciones que han participado de este proceso, en el sentido de que no han sido elementos resueltos por las organizaciones ni por el propio Congreso, sino que más bien han sido armados como insumo que se lanzan a una nueva fase que será más de discusión y de síntesis. Muchas gracias, Rodrigo, por esta comunicación con el Popular. Gracias a ti, Victoria. A continuación escucharemos la entrevista realizada por nuestra compañera Victoria a Brenda Bogliacini, integrante de la Red del Cerro, de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, que además participa en la Comisión Estado y Políticas Sociales del Congreso del Pueblo. La oportunidad de dialogar con otras organizaciones sociales
de pensar que vamos a ir a plantear las cosas, también para nosotros fue algo nuevo y algo que nos aportó, nos enriqueció, nos está enriqueciendo, nos está dando apenas su primer pasito. Entonces, eso es lo primero que yo quería decir, que el asunto de nosotros cuando nos sumamos a las movilizaciones, cosas que son para esta organización tan nueva y tan un tema, bueno, un enriquecimiento y para participar del Congreso del Pueblo, del que la historia del Congreso del Pueblo no la conocían muchísimos vecinos, no la conocían. Bueno, conocer esa historia de que hubo un Congreso del Pueblo presidencial para el 65 y que hubo otro en el 2008. En el oeste alguno conoció el 2008 porque algo participamos, pero eso, y bueno, ahora estamos en eso. Este domingo vamos a estar con 4 ollas ahí en el Teatro Galpón, ¿no? Entonces, estamos como que nos moviliza a nosotros hicimos para poder participar, también nos obligó, nos motivó, nos generó que tuviéramos que pensar más en clave de qué propuestas queremos. Nosotros ya veníamos diciendo hace tiempo, trabajo, pan y techo, porque todo el mundo, ya hemos hablado 1000 veces, no nos queremos quedar en el asistencialismo, casi que la coordinadora nace para eso, para decir no nos queremos quedar en el asistencialismo, queremos saber discutir por qué hay hambre. Entonces está esto, tener que hacer propuestas para el Congreso del Pueblo, hizo que nos reuniéramos, pudimos hacer algunas reuniones en las redes, no en todas, todavía nos falta seguir, porque esto lleva su tiempo y hay que tomárselo para conversar, pero hicimos, ahí participamos en el subgrupo de seguridad alimentaria, hambre y desigualdades, del eje de bienestar social y políticas sociales. Quizás una de las propuestas más queridas por todos, que concita así mucha adhesión y emoción, no sé, viste esas propuestas que la gente las dice como así con mucha convicción, es la de que haya alimentación en todo el sistema educativo desde la primera infancia, los jardines, las escuelas, los liceos y las UTUs, o sea, todos los niños y también todos los adolescentes, que bueno, que está cada uno en su barrio donde ellas todos supimos de los desmayos y eso. Nosotros llegamos a organizar que fuera una olla a situarse en la esquina del auto del cerro, ¿viste? Sí. Porque nos enterábamos de todo eso, ¿entendés? Entonces, bueno, esa propuesta que ya está recogida en el eje que participamos, es una de las tantas, ¿no? Hay otras, porque hay otro tema que para nosotros es muy importante, que es el tema trabajo. En general hay una idea en una parte de los uruguayos que decir que los que reciben una tarjeta del MIDES son los vagos. Esa acusación que indigna, que duele, que lastima, que divide al país, que divide a la gente, que agrede, es un concepto falso. Porque nosotros sabemos que en nuestros barrios hay desocupados, pero está lleno de trabajadores que nosotros, o sea, todo el mundo trabaja para sobrevivir, las mujeres y los varones, pero hay trabajadores informales y cuentapropistas, hay changadores, hay gente de la gastronomía en lo informal, hay mujeres de la red que trabajan en la aguja de manera informal, que a su vez trabajan para feriantes informales, o sea, hay toda una economía de trabajadores de la economía popular o economía de subsistencia, porque los uruguayos, si no trabajan, no comen. Entonces, no comen lo mínimo. El drama es que hoy es donar para superar condiciones durísimas. Entonces, otra cosa que estamos proponiendo ahí es el tema del apoyo en cuanto a trabajo, a emprendimientos, a iniciativas, a partir de lo que ya existe, porque con las ollas hicimos algunas experiencias, con el apoyo de la Intendencia, o que ya existían de antes. O sea, nosotros estamos
impulsando una panadería en Cerro que tiene años de panadería informal, ¿se entiende? La gente está lleno de trabajadores informales, lleno los barrios, lleno, changas, pero claro, esto intermitente que no genera condiciones de vida digna, suficientes ingresos para tener una vida digna en las familias. Y las mujeres están muy obturadas por el tema de los cuidados, del problema de tener los cuidados necesarios que les habilite a formarse porque tienen hijos más jóvenes y a tener trabajo. Ahí hay pila de cosas por ese lado que también queremos poner sobre la mesa. Cerrando este conjunto de entrevistas, escucharemos ahora a Carolina Carretero, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que participó en la Comisión del Congreso del Pueblo, Estado y Derechos Humanos. Y bueno, desde Madres y Familiares, primero creemos sustancial la participación en el Congreso como herramienta de construcción popular y programática, y nuestro aporte está en la línea de trabajo que venimos construyendo históricamente, ¿no? Particularmente en la Comisión de Estado y Derechos Humanos, en la que nos incorporamos desde el primer momento. ¿Cuáles son los puntos esenciales que vos ves que deben ir en este Congreso del Pueblo, que deben estar presentes? Hay como dos cosas, ¿no? Por una parte, creo que lo interesante del Congreso del Pueblo es que no es un congreso donde sean las reivindicaciones de una organización. Entonces, sin desmedro de las reivindicaciones de familiares, de lucha constante por memoria, verdad y justicia, por una reparación integral, por una política pública coherente e integral, que no vaya solo en una cuantía despreciable de recursos orientados, sino que sea todo un sistema político trabajando, ¿no? Estamos convencidas y convencidos de que la herramienta es sustantiva. ¿Pero por qué? Porque está todo el campo popular aunado para poder trabajar en las resistencias que venimos arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? Y trabajando hace mucho. Porque Familiares va a levantar las banderas no solo de Familiares, sino de otras organizaciones que vamos a estar discutiendo, debatiendo y construyendo un programa único. De ese programa único, ¿cómo ves el tema específico de derechos humanos que, como vos bien decías, abarca mucho más que el tema del pasado, de la época dictatorial? Bueno, el trabajo que venimos realizando desde la comisión en esta cuestión de construcción es una comisión muy rica, muy diversa, y que no solo se nutre del trabajo per se de la comisión, sino de los aportes a nivel territorial, que tanto los diferentes departamentos, las instituciones del interior, las cooperativas, etcétera, han ido llegando. Y bueno, en ese sentido creo que algunos de los primeros consensos que no todas las organizaciones, evidentemente, a este estado de maduración hemos llegado a nivel programático, pero así lo que reivindicamos es que los derechos humanos son vertebradores de nuestra lucha y la mayoría de las conquistas son conquistas populares de un pueblo organizado, ¿no? Y en este sentido, en este embate de retrocesos constantes, donde cuestiones que antes a mucho esfuerzo se han logrado, como consensuar, como volver a los consejos de salarios, ¿no? Vemos muchas puertas que se cierran del diálogo, ¿no? Los derechos humanos no solo se refieren a un pasado reciente, el derecho humano también es un ejercicio cotidiano donde las personas tengamos un acceso equitativo a las oportunidades laborales, donde el Estado incorpore como agentes prácticos a la hora de hacer política pública, ¿no? Y no como meros receptores pasivos, esa cuestión top-down que se está instalando cada vez más. O sea, no creemos que no es la forma, sino que las personas y las comunidades somos las principales que sabemos lo que necesitamos y cómo lo necesitamos, más allá de las cuestiones más tecnocráticas o burocráticas. Desde el último Congreso del Pueblo, que fue en el 2008, ¿no? Hasta ahora, ha habido un retroceso gigante en materia de cuidados, a pesar de los avances de las normativas, de que no sigue existiendo un Estado benefactor. Esa construcción de un Estado y un lugar integrado sigue siendo un mito que no existe, ¿no? Entonces, las discusiones fueron que queremos un gobierno no, más bien un país, o un proyecto de país donde la xenofobia no sea una práctica cotidiana,
donde las violencias hacia las mujeres y las disidencias no sean una realidad. Queremos un proyecto país donde evidentemente el nunca más terrorismo de Estado como proyecto político permee en toda la sociedad. No volvamos a estar discutiendo día tras día estos revisionismos tendenciosos con base en la teoría de los dos demonios, donde las comunidades indígenas puedan tener sus espacios y reconocer también el Estado como actor fundamental del etnocidio y del genocidio al pueblo charrúa de las ancestras y los ancestros. Queremos que las personas mayores no sean excluidas y dejadas a los márgenes como una cuestión de decrepitud, ¿no? Es un recorrido muy vasto que realizamos en estos casi años de discusión en cada rincón del país, en reuniones mensuales, semanales, intentando ver cuáles eran nuestras necesidades, cuáles eran nuestras demandas, y nos dimos cuenta que el escenario es muy grande. Aquí estamos entonces nuevamente en el Popular en Radio, que habíamos escuchado a 3 de nuestros entrevistados que también están en el semanario sobre el tercer Congreso del Pueblo que se inaugura este domingo a las 11 en el Teatro El Galpón, donde ya avisaron los compañeros de las ollas populares que incluso van a haber 4 ollas allí para los que vayan al evento. Exacto, y pueden entrar también a la página así todo con letra, tercercongresodelpueblo.uy, y ahí van a encontrar seguramente toda la información, documentación, en fin, todo lo que es la agenda vinculada al tercer Congreso del Pueblo. También queremos invitarles a todos los jóvenes y las jóvenes a que se inscriban en los encuentros que van a haber en todo el país, en las departamentales, estamos hablando del Frente Amplio ahora. Va a haber encuentros de jóvenes por todos los departamentos de cara a lo que será finalmente el encuentro nacional de jóvenes del Frente Amplio. Está muy bueno. Súmense, está interesante la movida. Exactamente, y no se olviden el domingo de llevar algún alimento no perecedero. Bueno, ya estamos terminando, esperamos que les haya resultado interesante y alimentador de vuestras almas y vuestras mentes el contenido que hemos compartido con ustedes con mucho cariño y con mucho respeto también. Y nos despedimos, Por supuesto, porque nadie te lo cuenta como nosotras. Exactamente, nos vemos, gente, hasta el próximo viernes. Salud. Los rumores, pero no le haces caso. Detenida un instante.